Soy Gerardo Rodríguez, número de expediente es IEC 193000165 y hoy voy a hablar sobre las memorias semiconductoras. Las memorias semiconductoras son dispositivos electrónicos que se utilizan para almacenar información de forma digital en dispositivos electrónicos, como por ejemplo computadoras, teléfonos móviles, cámaras digitales y otros dispositivos electrónicos. Estas memorias se basan en el uso de circuitos integrados que están compuestos de materiales semiconductores como el silicio, que tiene la capacidad de almacenar datos en forma de cargas eléctricas de pequeños condensadores eléctricos. Dentro de estas memorias semiconductoras tenemos la memoria RAM, la memoria ROM, memoria flash y las memorias EEPROM. Cada una de estas memorias tiene diferentes características y se utiliza para diferentes aplicaciones. En caso de la memoria RAM, es una memoria de acceso aleatorio que se utiliza para almacenar temporalmente los datos y programas que se están ejecutando en un dispositivo electrónico. La memoria RAM es volátil, lo que significa que pierde los datos almacenados cuando se apaga el dispositivo. Tenemos la memoria ROM, que es una memoria solo de lectura que se utiliza para almacenar datos permanentes en un dispositivo electrónico, como el firmware o el software del sistema. La memoria ROM sí no es volátil, lo que significa que los datos almacenados no se pierden cuando se apaga el dispositivo. Tenemos la memoria flash, que es una memoria no volátil que se utiliza para almacenar datos en dispositivos portátiles como tarjetas de memoria, unidades flash USB. La memoria flash se puede recibir múltiples veces y se utiliza comúnmente para almacenar archivos de datos. Y tenemos la memoria EEPROM, que es una memoria no volátil que se utiliza para almacenar datos de configuración y otros datos importantes en un dispositivo electrónico. Estas se pueden borrar y reescribir múltiples veces y se utiliza comúnmente en dispositivos como los routers y los sistemas de control de acceso. Yéndonos un poco de historia sobre las memorias semiconductoras, esta se remonta en la década de 1950, cuando los investigadores empezaron a explorar las posibilidades de utilizar los materiales semiconductores para la construcción de dispositivos de almacenamiento de datos. En 1951, el físico estadounidense William Shockley, uno de los padres de la electrónica moderna, inventó el transistor en los laboratorios de Bell, que se convirtió en la piedra angular de la revolución de la electrónica. El transistor permitió la construcción de circuitos integrados y la miniaturización de los componentes electrónicos, lo que abrió las puertas al desarrollo de las memorias semiconductoras. En el año 66, un grupo de investigadores de la IBM, liderado por Robert Denner, desarrollaron la primera memoria semiconductor, la DRAM, la Dynamic Random Access Memory. Esta fue una innovación revolucionaria en la tecnología de almacenamiento de datos, ya que permitía el acceso aleatorio a los datos almacenados, lo que hacía mucho más rápida la tecnología de almacenamiento de datos en esta época. En la década del 70, la tecnología de las memorias semiconductoras siguió avanzando rápidamente con la introducción de las memorias EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory, que permitía la reprogramación de la memoria después de su fabricación, y la memoria EEPROM, que permitía la reprogramación eléctrica de la memoria sin la necesidad de exponer la luz ultravioleta. Y a finales de la década de 1980 se desarrolló la memoria flash, que se convirtió en la tecnología dominante en el mercado de almacenamiento de datos portátiles como las unidades USB y las tarjetas de memoria. En la actualidad, la tecnología de las memorias semiconductoras ha seguido avanzando con la introducción de nuevas tecnologías, como las memorias NAND y las memorias 3D, que han permitido un mayor aumento de la capacidad de almacenamiento y la velocidad de acceso a los datos. Las memorias semiconductoras siguen siendo un componente fundamental de los dispositivos electrónicos modernos y su evolución ha permitido el desarrollo de dispositivos cada vez más pequeños, rápidos y eficientes. Para profundizar un poco más en la historia de las memorias semiconductoras, es importante destacar algunos hitos tecnológicos. Por ejemplo, en el 1952, John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley, que son los inventores del transistor, recibieron el Premio Nobel de la Física por su descubrimiento. En el año 65, Gordon Moore, el cofundador de Intel Corporation, observó que el número de transistores que se puede incluir en un circuito integrado se duplicaba aproximadamente cada 2 años, lo que se conoce como la ley de Moore. Esta ley ha sido una guía importante para el desarrollo de la tecnología de las memorias y otros componentes electrónicos y ha permitido la creación de dispositivos cada vez más pequeños y potentes.
En el año 66 tenemos los investigadores de IBM liderados por Robert Dennard que inventaron la memoria DRAM, como mencionamos anteriormente. En el año 71 Intel Corporation introdujo el primer microprocesador, el Intel 4004, que fue diseñado para ser utilizado en calculadoras electrónicas. El microprocesador permitió la creación de computadoras personales y otros dispositivos electrónicos que utilizaban las memorias semiconductoras como componentes fundamentales. En la década del 80 se desarrolló la memoria EEPROM, como mencioné anteriormente. En el año 84, Toshiba Corporation introdujo la memoria flash, que se convirtió en la tecnología dominante del mercado de almacenamiento de datos portátiles, como las unidades USB y las tarjetas de memoria. Y la memoria flash se caracteriza por ser una memoria no volátil, como fue mencionado anteriormente. Ok, ahora vamos con los tipos de memoria semiconductora. Dentro de estas existen varios tipos de memoria semiconductora que clasifican según su tecnología de fabricación, su capacidad de almacenamiento y su velocidad de acceso. Tenemos la memoria RAM, que es la principal de un sistema informático que se utiliza para almacenar temporalmente los datos y programas del procesador. Necesita para realizar las operaciones. La RAM es una memoria de acceso aleatorio, lo que significa que el procesador puede acceder a cualquier posición de la memoria de forma inmediata. Existen diferentes tipos de RAM. Tenemos la DRAM, que la mencioné anteriormente también, que requiere un proceso de refresco periódico para mantener los datos almacenados, y la SRAM, que no necesita refresco y es más rápida que la DRAM. Tenemos la memoria ROM, que también fue mencionada anteriormente, que es una memoria solo de lectura que se utiliza para almacenar programas y datos que no cambian durante la vida útil del dispositivo. La ROM se programa durante la fabricación y no se puede modificar posteriormente. Existen dos tipos de ROM, la PROM, la Programmable ROM, que se puede programar una sola vez mediante un dispositivo especial, y la EPROM, que se puede borrar mediante la exposición a la luz ultravioleta y reprogramar posteriormente. Tenemos la memoria flash también, que se utiliza para almacenar datos de forma permanente en dispositivos portátiles. Tenemos la memoria EPROM, también mencionada anteriormente, que es una memoria no volátil que se puede borrar y reprogramar mediante señales eléctricas. La EPROM se utiliza en aplicaciones que requieren una capacidad de almacenamiento de datos más pequeña que la memoria flash y una mayor flexibilidad en la programación de los datos. Tenemos la memoria caché, que es una memoria de alta velocidad que se utiliza para mejorar el rendimiento de los sistemas informáticos. La memoria caché almacena los datos y programas que el procesador utiliza con más frecuencia para que estén disponibles de forma inmediata cuando el procesador los necesite. Existen niveles de memoria caché, como la L1 caché, que está integrada al procesador, y la L2 caché, que se encuentra en la placa de base del sistema. Tenemos la memoria virtual, que es una técnica de gestión de memoria que permite al sistema operativo utilizar una parte del disco duro como si fuera memoria RAM adicional. La memoria virtual se utiliza cuando el sistema operativo necesita más memoria RAM de la disponible físicamente en el sistema. Y la memoria virtual es más lenta que la memoria RAM, pero esta permite al sistema operativo mantener la estabilidad y el rendimiento del sistema. ¿A qué nos referimos en una memoria semiconductora con la propiedad de acceso aleatorio? Cuando nos referimos a una memoria semiconductora con la propiedad de acceso aleatorio, estamos hablando de una memoria que permite al procesador acceder a cualquier posición de la memoria de forma inmediata y sin necesidad de recorrer secuencialmente todas las posiciones anteriores. En otras palabras, es una memoria con acceso aleatorio. Cada posición de memoria se identifica por una dirección única y el procesador puede leer o escribir en cualquier posición de memoria de forma independiente y en cualquier momento. Esto contrasta con la propiedad de acceso secuencial, donde el procesador solo puede acceder a los datos en el orden que están almacenados. La memoria RAM es el ejemplo más común de una memoria con propiedad de acceso aleatorio, ya que esta permite que al procesador acceder a cualquier dirección de forma de memoria en cualquier momento y sin necesidad de recorrer secuencialmente las posiciones anteriores. La propiedad de acceso aleatorio es importante en sistemas informáticos porque esta permite una mayor flexibilidad y rapidez en la gestión de datos y programas, lo que mejora el rendimiento del sistema, y además esta permite a los sistemas operativos y aplicaciones acceder a los datos y programas de forma eficiente, a lo que traduce una mayor productividad y eficiencia. Ok. Compare y detalle una SRAM y una DRAM. Tanto la SRAM y la DRAM son tipos de memorias semiconductoras utilizadas en la mayoría de los sistemas informáticos actuales. Tenemos
por lo menos en la tecnología de almacenamiento, la SRAM utiliza una celda de memoria compuesta por transistores de tipo MOSFET, mientras que la DRAM utiliza una celda de memoria compuesta por un capacitor y un transistor MOSFET. En cuanto a la capacidad de almacenamiento, tenemos que la DRAM tiene una mayor capacidad de almacenamiento y la SRAM que la SRAM. Esto se debe a que la celda de memoria de la DRAM es más pequeña y requiere más transistores que la celda de memoria de la SRAM. En cuanto a velocidad de acceso, tenemos que la SRAM es más rápida que la DRAM y la razón principal es porque la celda de memoria de la SRAM es más simple y requiere menos pasos para acceder a la información almacenada que la celda de memoria de RAM. En cuanto al consumo de energía, la SRAM consume más energía que la DRAM. Esto se debe a que la celda de memoria de la SRAM utiliza más transistores que la celda de la memoria de RAM. En cuanto al costo, la SRAM es más costosa que la de RAM, por la fabricación de la celda de la memoria de RAM es más compleja y requiere más transistores que la celda de la memoria de RAM. Y en cuanto a retención de datos, la de RAM retiene los datos almacenados mientras se suministra energía a la memoria, mientras que la de RAM requiere que se actualice periódicamente la información almacenada en cada celda de la memoria debido a que las celdas de la memoria pierden su carga eléctrica con el tiempo. Esto se conoce como fuga o leakage. ¿En qué aplicaciones se utilizan la ROM, la SRAM y la DRAM? Estas tres memorias se utilizan en diferentes aplicaciones según sus características y propiedades. En la ROM se utiliza básicamente en aplicaciones donde se requiere almacenar datos que no se pueden modificar, por ejemplo, en sistemas de arranque de computadoras, controladores de dispositivos, cartuchos de videojuegos, entre otros. La ROM es ideal para estos casos ya que los datos almacenados en ella son permanentes y no se pueden borrar o modificar una vez se ha grabado. La SRAM se utiliza en aplicaciones donde se requiere una memoria de alta velocidad y bajo consumo de energía. Un ejemplo de esta aplicación serían los cachés de nivel 1 y 2 de los procesadores, ya que esta permite acceder rápidamente a los datos almacenados y mejorar el rendimiento del sistema. También esta memoria se utiliza en aplicaciones donde se requiere la alta fiabilidad y resistencia a las vibraciones, como en equipos militares y aeroespaciales. La DRAM se utiliza en aplicaciones donde se requiere una memoria de alta densidad y bajo costo. Un ejemplo de esta aplicación de esta memoria serían la aplicación de memorias principales de las computadoras y servidores, ya que esta permite almacenar grandes cantidades de datos a bajo costo. También se utiliza en aplicaciones donde se requiere un alto ancho de banda, como en sistemas de procesamiento de imágenes y video, debido a que permite acceder rápidamente a grandes cantidades de datos. Explique el funcionamiento y uso recomendado de las memorias PROM, EPROM y EEPROM. Ok, la memoria PROM es una memoria de solo lectura programable, lo que significa que una vez programada no se puede borrar ni modificar. La programación de la memoria PROM se realiza mediante un dispositivo llamado programador de PROM, que quema los bits en la memoria mediante un proceso de fusión de los dispositivos de almacenamiento. La memoria PROM se utiliza para almacenar datos que no cambian, como por ejemplo los datos de configuración de un sistema a los datos de un programa que se debe cargar durante el arranque. La EPROM es una memoria programable que se puede borrar y reprogramar varias veces, y la programación de la EPROM se realiza mediante el mismo dispositivo que se utiliza para la memoria PROM. Pero para borrarla se requiere exponer la memoria mediante una luz ultravioleta durante unos minutos para permitir que estos archivos de almacenamiento se descarguen eléctricamente. La memoria PROM se utiliza en aplicaciones donde se requiere almacenar los datos que se pueden modificar y actualizar, como por ejemplo los datos de configuración de sistemas o los programas de aplicaciones que se actualizan periódicamente. Y la memoria EEPROM es una memoria programable que se puede borrar y reprogramar eléctricamente, lo que significa que no se requiere exponer mediante la luz ultravioleta, y se utilizan en aplicaciones donde se requiere almacenar datos que se pueden modificar y actualizar de forma más rápida y sencilla que la EPROM, como por ejemplo sistemas embebidos y dispositivos móviles. En resumen, la memoria PROM se utiliza para almacenar datos que no cambian, la EPROM se utiliza para almacenar datos que se pueden modificar y actualizar varias veces, y la EEPROM se utiliza para almacenar datos que se pueden modificar y actualizar de forma más rápida y sencilla. Explique a qué se refieren los siguientes términos enfocados a las memorias semiconductoras y su ámbito de acción.
Tenemos la CXL Compute Express Link, que es una tecnología de interconexión de alta velocidad que se utiliza en sistemas de cómputo y de procesamiento de datos.